Buenas tardes, me presento como Marjorie Moreno, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la UNAD y a continuación voy a relacionar la actividad perteneciente a la fase 1 de contextualización del curso de teorías del aprendizaje para el grupo 401-302-1, el cual corresponde a la presentación de las 5 ideas fuerza extraídas del primer capítulo del texto Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. La primera idea fuerza que se genera es la educación de hoy y del futuro debe empezar a contemplar de manera prioritaria el hacer conocer lo que es conocer, empezando por el estudio de las características del conocimiento del ser humano. La principal razón para haber generado esta idea es que se debe tener en cuenta que la educación es un proceso complejo. En el artículo de la revista venezolana de Educación me llama la atención, por ejemplo, una definición hecha por su autor Aníbal León, el cual describe la educación como la construcción de un algo que es digno de ser conservado, por lo que esta es un rasgo especial de la condición humana y por lo que ésta debería atender al conjunto de características humanas como lo son la naturaleza, el entorno y la cultura. Por otro lado, la educación también es la comunicación del conocimiento. Sin embargo, podemos notar que esta no está enfocada en lo que es conocer, ya que es muy diferente que seamos capaces de definir un conocimiento y comunicarlo, pero por otro lado, pues no se puede asegurar que todos conozcamos lo que es conocer o el hacer conocer. Hacer conocimiento, pues, es un producto de la traducción y la reconstrucción hecha por el lenguaje y el pensamiento de los humanos, los cuales a su vez son construidos por la percepción, pero la percepción humana está sujeta al error de interpretación humana. Esto también lo menciona Edgar Morin en el texto de los 7 saberes necesarios. Entonces, el conocimiento en realidad no es ni infalible ni absoluto, pero sin embargo en los procesos educativos se nos enseña que tiene este estatus de absoluto. Esto hace difícil que se reconozca y se acepte que el conocimiento puede estar acompañado de error. Lo anterior va a generar un poco espacio para las nuevas ideas y las posibilidades. Entonces, la conclusión para esta idea es que en la educación se debe estar consciente de lo que se comunica, va a estar siempre sujeto a error. Por ello también la educación debe estar atenta a identificar los orígenes del error con el fin de generar en la mente humana el ansia de búsqueda constante de respuestas y así evitar el adormecimiento. Y también el dar por hecho todo lo que se comunica bajo la etiqueta de conocimiento. La segunda idea que tenemos es, en el proceso de desarrollo de transmisión del conocimiento, se debe contemplar siempre el componente de racionalidad, como el objeto que permite distinguir al error y como el aspecto que corrige al conocimiento. Em, Esta idea se genera a partir de que el conocimiento es parte del ser humano y por lo tanto está sujeto a errores. Entonces, ¿cómo se identifican estos errores? Estos errores están destacados en el texto de Morin sobre los 7 saberes como los errores de tipo mental, intelectual y de razón. Entonces, en el proceso de conocimiento se debe contemplar estos errores para evitar caer en comportamientos que dañan el proceso de conocer. Algunos ejemplos de estos errores mencionados anteriormente son, por ejemplo, los sistemas de ideas como las teorías, las doctrinas y las ideologías. Todas estas vienen de algún conocimiento, pero en cada una de ellas podemos encontrar actividades que se resisten al debate abierto y a la discusión, y es allí cuando se generan los errores. Las doctrinas, por ejemplo, tienen que dentro de su sistema de ideas convencen que tienen la verdad, pero no se genera un proceso de evaluación o de crítica de las mismas. También la lógica organizadora de nuestro ser se resiste muchas veces a todo aquello que no le conviene o que no entiende. Y también están las teorías. Estas pues sí permiten ser refutadas, pero se defienden agresivamente contra los argumentos adversos. Entonces siempre se va a requerir de un componente que sea constructivo y crítico, que se encargue de la coherencia, de la verificación, de la compatibilidad de ideas y la afirmación, además de los componentes empíricos y teóricos que rodean un conocimiento. Y todo lo anterior dejando de lado los impulsos. Este componente se llama racionalidad. La tercera idea que vamos a tener en cuenta es la verificación de los procesos empíricos y teóricos del conocimiento en un proceso educativo no son suficientes si no se verifican los paradigmas que rodean al conocimiento. Para esta idea se tiene en cuenta
que la racionalidad es importante para evaluar los procesos teóricos y empíricos del conocimiento. Sin embargo, existen los paradigmas. Los paradigmas son entendidos generalmente como el modelo de algo o una referencia similar a algo. Pero a un nivel más complejo, estos determinan lo que se rechaza y lo que se acepta, por lo que el ser humano termina actuando en base a estos. Lo que pasa es que estos paradigmas están en el inconsciente, pero se manifiestan de manera consciente. Y siempre se van a los extremos cuando evalúan un conocimiento, es decir, no hay un término medio. Eso también lo explica Morin en el texto de los siete saberes. Para la educación son muy importantes los paradigmas, especialmente en los enfoques educativos y metodológicos. Nosotros hemos oído hablar de los paradigmas de tipo cualitativo y los paradigmas cuantitativos. También hay otros paradigmas familiares que son los positivistas, los interpretativos o los críticos. En un artículo de Carmen Ricoy sobre los paradigmas de investigación, ella hace una descripción al respecto, recordándonos algunas características básicas de ellos, como por ejemplo que es más significativo los datos cuantitativos que los cualitativos o viceversa, o que importa más el origen que el resultado y viceversa. Si se escoge un paradigma no se puede elegir otro, y pareciera que entre ellos no hay una comunión o un consenso. Sin embargo, los paradigmas cumplen con su función de guía y ejemplo, pero tienen una naturaleza prohibitiva, es decir, aquello que se sale del lineamiento es considerado raro o equivocado. Lo anterior puede volverse muy desmotivante y esta es una de las causas del conformismo de tipo intelectual, ya que encarcela el conocimiento en categorías que no permiten el cuestionamiento. La cuarta idea que tenemos es, en el proceso de educar sería de gran ayuda reconocer que nuestras ideas y creencias tienen vida y poder y que por lo tanto inciden en la realidad de diversas maneras. Para esta idea debemos recordar que en la historia de la humanidad se han generado periodos de grandezas y bajezas en el ser humano, es decir, han habido guerras pero también avances científicos, han habido delirios pero también obras de arte, entre otros hechos. Esto partiendo pues de ideas de diferentes épocas, eso también es mencionado por Morin en el texto de los siete saberes. Según lo anterior, podemos inferir que nuestras ideas y creencias nos arrastran a la acción y sus consecuencias. Pero ¿de dónde vienen estas ideas y por qué se forman estas creencias y ideas? Entonces nos preguntamos si son nuestras propias ideas o son las de alguien más las que nos están moviendo a hacer algo. También Morin vuelve a hacer una referencia en su texto cuando menciona que las sociedades domestican al individuo a través de las ideas, lo que genera que éstas a la final no sean probadas en la verdad y el error. Esta carencia de juicio hace caer al ser humano en ideologías y doctrinas, y estas están totalmente en contra pues, del proceso de conocer. Es allí cuando empezamos a estar conscientes de que nuestras ideas y creencias tienen toda la capacidad de crear, pero también tienen toda la capacidad de destruir. La quinta idea que tenemos es en la búsqueda de la verdad como uno de los pilares del conocimiento y como una de las características de la educación, no se puede separar la objetividad de la reflexión. Para esta idea, hay un artículo de Mariano Artigas sobre la verdad del conocimiento. En este artículo se menciona que la verdad de un conocimiento es la expresión de las cosas tal y como son en la realidad, independientemente de los gustos, de los intereses o de alguna manipulación. Para llegar a esta verdad, solo sería posible a través de los procesos de crítica y autocrítica, de autoobservación y observación, es decir, de la reflexión y de la objetivación. Esto debe ser aplicado siempre en el ámbito educativo, ya que va a permitir despejar muchas dudas relacionadas al encuentro con la verdad y posibilitando que las propias ideas y mentiras del ser humano no manipulen pues la mente del ser humano. Lo ideal sería crear la posibilidad de generar y obtener ideas y conocimientos complejos que permitan un progreso visible en la sociedad, pero esto solo se llega a través de la reflexión, viéndola como considerar algo con detenimiento y la objetivación como brindar un carácter imparcial a ese conocimiento. Muchas gracias por la atención prestada. Eso ha sido todo.